paz bendita de nuestro glorioso Salvador sea muy abundante en vuestros corazones. Le manifestamos al Señor de nuestra alma la gratitud, el reconocimiento, la adoración de nuestro corazón, porque hemos tenido pruebas palpables en esta mañana. Él esté con nosotros. A Él sea la adoración, a Él sea la gloria, porque Él es digno de ello. Quiero invitarles para participarles poniéndose de pie en una parte bíblica que voy a leer. Primero a los Corintios, capítulo 15. Voy a leer del versículo 50 al versículo 52 solamente, y que dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo en misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Amén. Pueden tomar su lugar. Con la ayuda del Señor, entregaré el mensaje titulado A la final trompeta, palabras que entrega el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto en amplias explicaciones que él les hace en razón de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que resulta de que Él haya resucitado en la vida de los creyentes en Él, y utiliza en este versículo 52 una expresión que es la que forma el título del mensaje: a la final trompeta. Se entiende por final, expresa término como la última, hablando de la trompeta, expresa término. Y una trompeta es un instrumento musical de viento, pero no dificultamos en esta parte para entender esta expresión. Bíblicamente encontramos nosotros testimonio de los usos de este instrumento en el pueblo de Dios. La palabra de Dios menciona en razón de Moisés, quien recibe instrucción de parte de Dios y le dice que se haga 2 trompetas de plata de obra de martillo y se las harás. Y tenía un propósito específico el uso de estas trompetas: para convocar la congregación y para hacer mover el campo, para sus santas convocaciones. Los hijos de Aarón era el personal escogido para tocarlas por estatuto perpetuo. Aún para las guerras tenía sus usos, pero tenía un uso muy particular. Dice: en el día de vuestras alegrías y en vuestras solemnidades
Y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestros paces, y yo será por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. El uso de la trompeta en los oficios sagrados está estrechamente relacionada con la intervención de Dios en el caso del pueblo hebreo. Y como esto, campeando bíblicamente, se encuentra bastante. No era siempre, había tiempos, había fechas. En el mes séptimo, en el primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Creo que no dificultamos mucho para entender esto. Son inclusive comunes, son de uso en las ciudades para dar aviso de eventos. Hay un sistema informativo, inclusive un lenguaje, según como suene es lo que se avisa. A veces carecemos de conocimiento de esto, pero es común. Tiene sus usos. En nuestros templos se usan las trompetas. Tienen sus usos sagrados en nuestros templos. Y estas las escuchamos periódicamente, estamos habituados a ellas, pero estamos esperando. Estamos esperando un año. Y ya muchos han partido esperando escuchar esa trompeta. Y ya están en la tumba descansando, pero aún en ese estado siguen esperando. Y otros estamos de pie esperando escuchar esa trompeta. Entre tanto se oirán muchas, pero esta es única, tiene exclusividad en el pueblo bendito de Dios nuestro Señor de todos los tiempos. Es muy conveniente, hermanos, la expresión del apóstol en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Obligadamente tenemos que ver el contexto, la razón de ese momento, la razón de que esa trompeta sea tocada. Aunque aquí nos arroja información, el versículo anterior menciona enfáticamente y habla de un misterio. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En este orden, hermanos, hablar de resurrección en este orden no ha habido. Solamente el autor de ella, solamente él. El contexto dentro de este capítulo lo refiere y lo presenta el apóstol San Pablo para conocimiento de los hermanos de Corinto y para que la fe de ellos, sus convicciones en razón de la vida en Dios, fuese muy sólida. Porque primeramente os he enseñado lo que
Asimismo recibí que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue un tema que el apóstol San Pablo trata agudamente para conocimiento de la iglesia y para firmeza de ella en razón de la vida en Dios. A causa de corrientes que se habían presentado, donde se decía que Cristo no se había levantado de la tumba, y sobre esto explica San Pablo, haciéndoles ver que si Cristo no se había levantado de la tumba, entonces vana era la fe de ellos. No habría sentido de servir a Cristo, no tendría caso. Y les dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y les afirma sus convicciones. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Nadie se había levantado como Cristo. Cristo fue el único que se levantó victorioso de la tumba. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo Cristo. Yo la pongo de mí mismo. Por eso agudamente a la vida de los hijos de Dios, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias. Dice luego, los que son de Cristo en su venida. Ese número, en el paso de los años, de las edades, se está multiplicando ese número. Ese número está creciendo, amados hermanos, y entre ellos nos encontramos nosotros. Gracias a Dios nuestro Señor, con convicción de vida de Dios, con entendimiento pleno en razón de este acontecimiento. La palabra de Dios hace explicaciones en razón de este acontecimiento de la resurrección de los muertos, del que sean levantados y transformados al cuerpo de la semejanza de su gloria. En los versículos anteriores hace amplias explicaciones el apóstol a los hermanos de Corintio. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, mas se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, mas se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, mas se levantará con potencia. Así como trajimos la imagen del terreno, dice, así vamos a traer también en aquel día la imagen del celestial. Esto, hermanos, se recapitula en las epístolas, en las cartas, de tal manera que aún mismo Jesús les dijo a los suyos en muchas ocasiones: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dijo el divino Maestro, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera no te hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El pueblo de Dios, amados hermanos,
recibieron de él en vida instrucción antes de ser entregado. Él se los dijo sobradas veces, haciéndole ver que aquello era necesario, pero que él se levantaría victorioso de la tumba y que un día estarían con él. Y sabéis a dónde yo voy, le dijo, y sabéis el camino. De tal manera, hermanos, que está trazado en la palabra de Dios hablar nosotros de este acontecimiento, de la venida del Señor, del recogimiento de la iglesia a Él. Es hablar de un acontecimiento que trae alegría. Es hablar aún hablarlo y tratarlo aquí. Salta nuestro corazón por él, hermanos. San Pablo a los tesalonicenses les dijo: por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. De tal manera que el proceso de la vida, en orden a los sucesos humanamente hablando, no marchita ni deben marchitar los anhelos que hay en nuestro corazón respecto a lo futuro, porque lo nuestro, amados hermanos, tiene fundamento sólido. Tampoco, hermanos, les dijo San Pablo a los tesalonicenses: queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Hay quien no tiene esperanza, pero los que tenemos esperanza en el Cristo de la gloria, vivimos, hermanos, con certeza, con seguridad de vida en Dios. Porque la vida no es garantía propiamente de verle, sino el estado que se tiene al tener a Cristo en el corazón. Ahora sí, en vida o aún descansando. Se han ido muchos, hermanos. Muchos seres queridos han partido. Lamentablemente hay quien ha partido sin esperanza. Hay quien se ha ido sin certeza. Pero muchos de los nuestros han descansado, hermanos. Pero con una confianza, con una esperanza de que de allí el Señor nos va a levantar. Ellos están esperando. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por su poder santo, por su facultad, por su obra, hermanos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hablando el apóstol en vida, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Así se escribe: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice: luego nosotros, los que quedamos, juntamente seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Bendito sea Dios nuestro Señor. Sin este ingrediente, sin esta esencia de vida, hermanos, no se va a ninguna parte. Pero lo que tenemos esto en nuestro corazón. Salta nuestra alma, siente los anhelos de nuestro ser, porque sabemos que esto en un momento se estará suscitando por el bendito poder de Dios nuestro Señor. Los antiguos vivieron esto. San Pablo a los Corintios les explicó
Y nos damos cuenta en el correr de los años, amados hermanos, que nos dejan sus marcas humanamente hablando. Y dice el apóstol a los Corintios: porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta permanece, amados hermanos. Dice: por esto gemimos. Lo que tú y yo sentimos no son asuntos infundados, no son asuntos emocionales superficiales. Lo que vive la iglesia, lo que siente la iglesia, lo que siente el alma, esto es de Dios. Y por esto gemimos. Explica el apóstol, haciendo mención que aunque este cuerpo se va desgastando, aunque este tabernáculo de pronto ya siente el paso de los años, dice: gemimos agravados porque quisiéramos ser sobrevestidos y no desnudados, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo, dice, es Dios, el cual nos ha dado la prenda de su espíritu. El pueblo de Dios vive, el pueblo de Dios se mueve, pero lo rige un entendimiento tan santo, una dirección que le viene del cielo. Así que vivimos confiadamente, así lo menciona, siempre, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Esto es algo que anhelamos, amados hermanos. Dice: por tanto procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. El pueblo de Dios, amados hermanos, debe de cuidar y debe de conservar en el corazón el propósito de Dios para lo cual ha sido llamado. El divino maestro hace mención de lo siguiente: de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Esto se enfatiza en la palabra de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hay explicaciones, pero hay cosas concretas para el pueblo de Dios. No para unos creyentes, no todos los creyentes que nos guardamos en fidelidad, sirviendo a Dios nuestro Señor. Amados hermanos, creemos firmemente que aunque estemos descansando un día en la tumba, de ahí nos va a levantar el Señor. De ahí va a levantar sus escogidos. Y quienes estén o estemos en vida, maravillosamente obrará el que levantó a los muertos en la vida de los que estén en vida o estemos, para llevarnos a vivir para siempre con Él. Pero esto no sucederá hasta que se escuche la final trompeta. Dentro de los eventos magnos que menciona la palabra de Dios y que siempre ameritan cuidado, hay uno bíblicamente que lo evoca San Pablo, y es la vida de los hebreos cuando Dios los condujo por medio de Moisés para manifestarse a ellos en el monte Sinaí. Un monte que hasta hoy está afectado en su naturaleza por el bendito poder del que hace todas las cosas. Un monte que es causa de visitación.
el turismo. Pero hay gente que con nobles sentimientos y posibilidades va y reconoce el lugar. Y hay evidencia, si es que ese es el lugar, que fue allí donde Dios se manifestó al pueblo hebreo, amados hermanos. Le dice Dios a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén apercibidos para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y dice la palabra de Dios que Moisés preparó al pueblo, lo apercibió, descendió al pueblo para que estuviera apercibido y estuviera preparado para no ser afectado si no estaba en la mejor manera para estar delante de la presencia de Dios. Y aún nuevamente le dice el Señor, y dice que descendió Moisés del monte al pueblo y los santificó y lavaron sus vestidos y les dijo: estar apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Y aconteció al tercer día que cuando vinieron a la mañana, vinieron truenos, vinieron relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Dice, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte. Acampó el pueblo, estuvo en torno del monte, y se hace mención del sonido de una bocina muy fuerte, y todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre el monte en fuego, y el humo que de él subía era humo como de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba a Dios y Dios le respondía en voz, de tal manera que dice la palabra de Dios que Moisés se estremecía en gran manera a causa de aquella grande manifestación, amados hermanos. Este tema, este asunto, lo trata el apóstol San Pablo. Él lo presenta y lo toca cuando habla a los hebreos, haciendo mención que amén de la grandeza de este acontecimiento, de esta grande manifestación, amados hermanos, el pueblo de Dios espera una manifestación magna y gloriosa, y utiliza este acontecimiento para decirle a los hermanos hebreos: porque no os habéis llegado al monte que se puede tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que lo oyeron rogaban que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si ves que tocase el monte, sería pedrada o pasaría a dardo. Les dice, no es comparable, no se compara ese acontecimiento. Por demás glorioso, por demás sublime, un acontecimiento, una obra de Dios, donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, y que Moisés dijo: estoy asombrado y estoy temblando. Dice San Pablo, lo que ustedes tienen ahora no se compara a eso. Ustedes, dice, se han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel.
Lo nuestro, hermanos, es en una condición de vida donde estamos esperando una manifestación tan grande que conlleva, hermanos, bendición para los creyentes de toda la humanidad. Pero es necesario que esa trompeta final se escuche. Creo que estas ocasiones nos acercamos bastante. Congregarnos así, escuchar su palabra, es estar tan cerca de ese lugar, es participar de él, hermanos. Es un evento de un momento que lo cataloga como abrir de ojo. No es abrir y cerrar. Abrir de ojo realmente es para decirnos, porque nosotros con tiempo entendemos las cosas, pero Dios no vive en la dimensión de vida del tiempo, porque Dios es eterno. Es para que nos demos cuenta que de pronto los sepulcros se abren, de pronto son levantados sin corrupción, de pronto son transformados a la semejanza del cuerpo de su gloria. Para hablar de los vivos necesitamos tiempo. Él no necesita tiempo para orar en los muertos y en los que estén en vida. Maravillosamente Dios lo hará. Ahora sí que si estamos en la tumba o si estamos de pie, hermanos, no importa. Lo que importa es que seamos transformados a la semejanza al cuerpo de su gloria. Y así de pronto, maravillosamente, estar con el Señor, amados hermanos. Quiera Dios a la vida de cada uno de nosotros darle este sustento y este soporte. Dijo Juan en visión: yo fui en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y vio aquel que se levantó de la tumba y que no vieron ir al cielo, allá lo vio inflamado